Es tu última oportunidad, papi. ¿Quieres mi ayuda o no? Lucía Fuentes extendió su mano con los últimos $20 que tenía para la semana. La lluvia caía sin piedad sobre el andén de la estación Buenavista mientras observaba al hombre agachado frente a ella. Sus ojos se encontraron brevemente. «No puedo aceptarlo», dijo él, aunque su mirada delataba su desesperación. «Es demasiado». «Mira, todos necesitamos ayuda alguna vez», insistió Lucía forzando una sonrisa mientras sentía el agua filtrarse por su blusa azul. «Tómalo. ¿En serio?» El hombre dudó antes de extender su mano. Sus dedos se rozaron cuando tomó el billete, provocando una extraña corriente entre ambos. «Eduardo Reyes», se presentó. «Te juro que te lo devolveré, Lucía Fuentes. Y no te preocupes, considéralo buena karma». Lucía miró su reloj y sintió que el estómago le daba un vuelco. «Mierda». Llegó tardísimo al trabajo. Antes de que Eduardo pudiera responder, ella ya corría por el andén mojado, maldiciendo sus tacones resbaladizos y la lluvia que no cesaba. No podía darse el lujo de perder su empleo en el Café Azul. No ahora, cuando apenas tenía para pagar la renta y los medicamentos de su abuela. Eduardo observó cómo se alejaba, sorprendido por el gesto de aquella desconocida. Había salido esa mañana sin cartera, queriendo experimentar un día como cualquier persona normal, lejos de las juntas directivas y las inversiones millonarias. Ahora se encontraba varado, salvado por la generosidad de una mujer que, a juzgar por su ropa gastada, necesitaba ese dinero más que él. Mientras guardaba el billete, notó algo en el suelo, una pequeña tarjeta de presentación que debió caerse del bolso de Lucía. «Café Azul», se leía en letras cursivas, junto con una dirección en la colonia Roma y el nombre de ella. Eduardo sonrió, guardándola en su bolsillo. Su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. La pantalla mostraba el nombre de Gabriel Ortiz, su socio de negocios. Eduardo suspiró antes de contestar. «¿Dónde diablos estás, Eduardo?» La voz de Gabriel sonaba alterada. «Los inversionistas firmaron. El trato se cerró. Acaban de duplicar el valor de la empresa». Eduardo se quedó inmóvil, con la lluvia empapándole el cabello y la ropa. En el mismo día que decidió experimentar la vida normal, su fortuna acababa de multiplicarse considerablemente. Y justo cuando una mujer que apenas tenía para sobrevivir le había dado sus últimos $20. «Voy para allá», respondió sintiendo el peso de la tarjeta en su bolsillo. Una semana después, Lucía limpiaba las mesas del Café Azul con movimientos mecánicos. El turno doble la estaba matando, pero necesitaba el dinero extra. La galería había cancelado su exposición alegando que su trabajo no era comercialmente viable, y la renta del pequeño departamento que compartía con su abuela estaba por vencerse. «Señorita Fuentes, tiene visita», anunció Teresa, la dueña del café, con una sonrisa pícara. Lucía se giró, sorprendida, y casi dejó caer la bandeja cuando reconoció al hombre de la estación. Eduardo lucía diferente. Cabello arreglado, camisa limpia y una chamarra de cuero que parecía nueva, aunque nada ostentoso. En sus manos sostenía un pequeño paquete. «¿Cómo me encontraste?», preguntó ella, demasiado cansada para ser cortés. «Se te cayó esto». Eduardo sacó la tarjeta y se la mostró. «Pensé que querría devolverte lo que me prestaste». Lucía miró la tarjeta, recordando el día lluvioso y su carrera hacia el trabajo. Eduardo le extendió un sobre. «Son $100», explicó él ante su mirada confundida. «Por las molestias y como agradecimiento». «Solo te presté 20», protestó Lucía, aunque el dinero resolvería su problema de la renta. «La amabilidad desinteresada vale más que el dinero», respondió Eduardo con una sonrisa. «Además, gracias a ti llegué a una reunión importante». Lucía dudó, pero finalmente tomó el sobre. Sus dedos tenían manchas de pintura azul y verde, detalle que no pasó desapercibido para Eduardo. «¿Eres artista?», preguntó señalando sus manos. «Intento serlo», respondió ella con una mezcla de orgullo y resignación, aunque últimamente el arte no paga las cuentas. Eduardo la observó con genuino interés. Había algo en esta mujer que le resultaba refrescante. Ninguna pretensión, ningún interés oculto, solo alguien real en un mundo que, para él, se había vuelto artificial y calculador. «¿Te gustaría tomar un café conmigo?», preguntó él.
Me encantaría ver tu trabajo algún día. Lucía lo miró fijamente, evaluando la invitación. Este hombre le parecía un misterio. Vestía con sencillez, pero había algo en su porte que sugería educación y recursos. Sin embargo, sus ojos reflejaban una sinceridad que rara vez encontraba en la gente. «Mi descanso es en 20 minutos», respondió finalmente. Mientras Eduardo esperaba, miró por la ventana hacia la bulliciosa Ciudad de México. Por primera vez en años, sentía curiosidad por conocer a alguien sin segundas intenciones, sin que su apellido o su cuenta bancaria fueran parte de la ecuación. Solo dos personas compartiendo un café, como cualquier día normal en la vida de alguien más. Lo que ninguno sabía era que aquel encuentro en la estación había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. La pequeña mesa junto a la ventana del Café Azul se convirtió rápidamente en el lugar favorito de Eduardo. Durante las siguientes semanas, apareció con tanta regularidad que Teresa comenzó a reservarle el espacio sin que lo pidiera. «Entonces, ¿en tu trabajo también tienen que lidiar con jefes insoportables?», preguntó Lucía mientras servía 2 cafés. Eduardo sonrió, pensando en cómo explicar que él era el jefe sin revelar demasiado. «Digamos que tengo un socio que a veces puede ser intenso». «¿Qué tipo de tecnología desarrollan?», preguntó ella, recordando que Eduardo había mencionado trabajar en soluciones tecnológicas. «Principalmente software de comunicación para empresas», respondió vagamente. Nada emocionante. Lo que Eduardo no mencionaba era que su empresa, Nexo Tecnologías, estaba revolucionando la comunicación empresarial en Latinoamérica y acababa de abrir oficinas en 3 países más. Tampoco mencionó que la revista Expansión lo había incluido entre los 30 empresarios menores de 35 años más exitosos del país. «¿Y tu abuela? ¿Cómo sigue?», cambió de tema. Lucía suspiró, su rostro ensombreciéndose. «Los medicamentos son cada vez más caros. El doctor dice que necesita un tratamiento nuevo, pero...» Dejó la frase sin terminar, su mirada perdida en la ventana. Eduardo sintió un impulso de ofrecerle ayuda económica, pero se contuvo. Había notado lo orgullosa que era Lucía. «Pero cambiemos de tema», recuperó su sonrisa. «Ayer terminé un cuadro nuevo. Creo que es de los mejores que he hecho». Sacó su teléfono y le mostró la fotografía de un lienzo que captaba el amanecer sobre los edificios de la ciudad, con tonos cálidos que contrastaban con siluetas urbanas en azul profundo. «Es impresionante», dijo Eduardo sinceramente. «Tienes mucho talento, Lucía». «Gracias, pero las galerías no parecen pensar lo mismo». Mientras salía de su turno esa tarde, Eduardo hizo una llamada. «Clara, necesito tu ayuda con algo». Clara Mendoza, dueña de la Galería Espacio Abierto y amiga de Eduardo desde la universidad, escuchó atentamente su petición. «Entonces quieres que vea el trabajo de esta artista, pero sin mencionar que te conozco», resumió Clara. «¿Y puedo preguntar por qué tanto misterio?» «Es complicado», respondió Eduardo. «Solo te pido que la juzgues honestamente. Si su trabajo no es bueno, dímelo y no insistiré». 2 días después, Lucía recibió una llamada inesperada. «Señorita Fuentes, soy Clara Mendoza de Espacio Abierto. Un colega me mostró fotografías de su trabajo y me interesaría verlo personalmente». La emoción de Lucía fue tan grande que casi derramó café sobre un cliente. Esa misma tarde, después de su turno, corrió a su pequeño departamento para seleccionar sus mejores piezas. «Abuelita, no vas a creer lo que pasó», exclamó al entrar. Doña Elena, una mujer de 70 años con ojos brillantes y manos temblorosas, sonrió desde su sillón. «Por tu cara. Debe ser algo bueno, mijita. Una galería importante quiere ver mis cuadros». Lucía comenzó a sacar lienzos de debajo de su cama y del pequeño closet. «¿Ves? Te dije que tu talento no pasaría desapercibido», respondió doña Elena con orgullo. «¿Y qué hay de ese muchacho que viene a verte al café?» «Eduardo, ¿verdad?». Lucía se sonrojó ligeramente. «Solo somos amigos, abuela. Él me ha estado dando ánimos con mi arte. Eso es todo». Pues tiene buenos ojos ese muchacho, porque siempre dijo que tu trabajo era especial». La reunión con Clara fue mejor de lo esperado. La galerista examinó cada pieza con atención profesional,
haciendo preguntas sobre técnicas y motivaciones. «Tienes una voz única, Lucía», concluyó. «Me gustaría comprar 2 piezas para la galería y hablar sobre la posibilidad de una pequeña exhibición en unos meses». Lucía apenas podía creerlo. Cuando Clara le extendió un cheque por 15,000 pesos por los 2 cuadros, tuvo que contener las lágrimas. Esa noche, mientras Eduardo cenaba solo en su penthouse con vista al Paseo de la Reforma, recibió un mensaje de Clara. «Tenías razón. Es muy buena. Compré 2 piezas y estoy considerando una exhibición». Eduardo sonrió, imaginando la felicidad de Lucía. Su teléfono sonó nuevamente, esta vez mostrando una llamada de Gabriel. «¿Dónde has estado metido?», reclamó su socio. «Tenemos la presentación para los inversionistas mañana, y llevas días desapareciendo por las tardes». «He estado ocupado, Gabriel», respondió Eduardo, irritado por el tono acusatorio. «¿Ocupado con qué? ¿O debería preguntar con quién?», insistió Gabriel. «Eduardo, somos amigos desde la facultad. Te conozco. Algo está pasando». Eduardo suspiró. «Solo estoy tomando algo de tiempo personal». Gabriel guardó silencio un momento. «Teresa, del departamento legal, te vio en un café en la Roma. Dice que platicabas muy animadamente con una mesera. ¿Ahora me espías?». La molestia de Eduardo era evidente. «Me preocupo por ti», respondió Gabriel. «Después de lo que pasó con Daniela». «Esto es diferente», lo interrumpió Eduardo. «Lucía no sabe quién soy realmente». «¿No sabe?». Gabriel sonaba genuinamente sorprendido. «Eduardo, ¿le estás ocultando que eres dueño de una de las empresas tecnológicas más importantes del país?». «No estoy mintiendo, solo omitiendo detalles». Eduardo se pasó la mano por el cabello. «Es refrescante que alguien me trate como una persona normal, no como una cuenta bancaria». «Ten cuidado», advirtió Gabriel. «No todos son como tú piensas». Mientras tanto, Lucía llamaba emocionada a la única otra persona con quien compartía sus triunfos. «Carolina, no vas a creerlo. Vendí 2 cuadros a espacio abierto». Su mejor amiga gritó de emoción al otro lado de la línea. «Te lo dije. Siempre supe que eras demasiado talentosa para quedarte sirviendo café toda la vida». «Y hay más», continuó Lucía. «La dueña habló de una posible exhibición en unos meses». «Esto merece una celebración», declaró Carolina. «¿Y qué hay de ese chico misterioso del que me hablaste? ¿Se lo contaste ya?». Lucía dudó un momento. «Todavía no. Lo veré mañana en el café. ¿Sabes? Deberías investigarlo», sugirió Carolina. «A veces aparenta ser demasiado perfecto. Nadie es así». «Solo somos amigos», insistió Lucía, aunque el rubor en sus mejillas contradecía sus palabras. Lo que Lucía no sabía era que al día siguiente su vida daría otro giro inesperado cuando recibiera un correo de la Fundación Cultural de Barcelona, respondiendo a una solicitud de beca que había enviado meses atrás y que había casi olvidado entre tantas negativas. Entretanto, Gabriel Ortiz observaba pensativo la fotografía de Lucía que había obtenido de las cámaras de seguridad del edificio donde Eduardo tenía su penthouse. La había visto esperando a su amigo en el lobby. «Vamos a ver quién eres realmente, Lucía Fuentes», murmuró mientras comenzaba a teclear en su computadora. 3 meses pasaron como agua entre los dedos. El otoño dio paso al invierno en Ciudad de México, y con él, la relación entre Lucía y Eduardo floreció en algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. «Entonces, ¿nunca has probado los tacos de canasta de Doña Lupita?», preguntó Lucía incrédula mientras caminaban por Coyoacán un domingo por la mañana. Eduardo negó con la cabeza. Sus domingos, antes de conocer a Lucía, consistían en reuniones de negocios disfrazadas de brunch o partidos de golf con potenciales inversionistas. «Mi vida gastronómica ha sido bastante limitada», admitió. «Inaceptable». Lucía lo tomó de la mano y lo arrastró hacia un pequeño puesto callejero. «Prepárate para la mejor experiencia culinaria de tu vida». Eduardo sonrió, disfrutando más del entusiasmo de Lucía que de la perspectiva de comida callejera. Cada día con ella era un descubrimiento. Mercados de artesanías que nunca había visitado, pequeñas galerías escondidas en callejones y ahora tacos de canasta que, debía admitir, olían delicioso. «2 órdenes completas, doña Lupita», pidió Lucía.
Es su primera vez, así que póngale de todo. La señora sonrió mientras servía los tacos. Ay, mijita, ¿y cómo va la exposición? Me contó tu abuelita que ya casi está lista. Para el próximo mes, si todo sale bien, respondió Lucía con evidente orgullo. A Eduardo le encantaba esta faceta de México, la familiaridad, las conexiones reales entre personas. En su mundo, las relaciones se medían por su valor estratégico. Aquí, doña Lupita de los Tacos conocía a la abuela de Lucía. Se preocupaba genuinamente por su exposición y probablemente conocía también a la mitad del barrio. Mientras comían sentados en una pequeña banca, Lucía recibió un mensaje. Clara consiguió que un crítico importante venga a la exposición, exclamó mostrándole el teléfono. Eduardo sonrió, ocultando que ya conocía la noticia. Había sido él quien contactó al crítico a través de Clara. Eso es maravilloso, Lu. Tu trabajo lo merece. Lucía lo miró fijamente. ¿Sabes? A veces no entiendo cómo alguien como tú quiere pasar tiempo conmigo. ¿Alguien como yo? Eduardo se tensó ligeramente. Sí, eres tan formal a veces. Como si vinieras de otro mundo. Lucía limpió una gota de salsa de la comisura de sus labios con el pulgar, un gesto que hizo que Eduardo contuviera la respiración. Pero luego te veo disfrutando unos simples tacos y me olvido de eso. Eduardo quiso decirle entonces, revelarle quién era realmente, pero temía perder estos momentos de autenticidad. Quizás solo necesitaba a alguien que me mostrara lo que me estaba perdiendo, respondió finalmente. Esa tarde visitaron a doña Elena. La salud de la abuela de Lucía había mejorado ligeramente desde que podían costear mejores medicamentos gracias a las ventas de los cuadros. Eduardo, mijito, pasa. Lo saludó doña Elena desde su sillón favorito. Lucía, trae café para este muchacho que se está congelando. Eduardo se sentó junto a la anciana, admirando sus manos nudosas que aún tejían con destreza. Doña Elena, ¿cómo se ha sentido? Mejor, gracias a Dios y a las medicinas nuevas, respondió ella mirándolo con ojos perspicaces. ¿Y tú? Te noto preocupado. Eduardo siempre se sorprendía de la intuición de la mujer. Tengo algunas decisiones difíciles que tomar, admitió. Doña Elena asintió, como si entendiera perfectamente. A veces el camino más difícil es el más honesto, mijito, dijo mientras continuaba tejiendo. Y el corazón de mi nieta, aunque fuerte, es frágil con quienes ama. Sus palabras resonaron en Eduardo. ¿Lucía lo amaba? La idea le provocó una mezcla de alegría y temor. Mientras tanto, en las oficinas de Nexo Tecnologías, Gabriel revisaba los resultados de su investigación sobre Lucía. Había esperado encontrar algo turbio, deudas, problemas legales, cualquier cosa que justificara su desconfianza. En cambio, descubrió a una mujer trabajadora, con talento genuino, cuidando de su abuela enferma y luchando por una oportunidad. Señor Ortiz, interrumpió su asistente, los representantes de Google están esperando en la sala de juntas. ¿Dónde está Eduardo?, preguntó, irritado. Dijo que llegaría tarde, algo sobre una exposición de arte. Gabriel maldijo por lo bajo. La obsesión de Eduardo con esta mujer estaba afectando el negocio. Tomó una decisión. Era hora de intervenir. La noche de la exposición llegó. Espacio abierto se llenó de personas del mundo artístico de la ciudad. Lucía, con un sencillo vestido azul marino, parecía flotar entre sus propias creaciones. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo doña Elena, sentada en una silla especial que Eduardo había conseguido para ella. «Todos lo estamos», añadió Clara, acercándose con una copa de champán. «Ya vendiste 3 piezas, y la noche apenas comienza». Lucía buscó a Eduardo con la mirada. Lo encontró hablando animadamente con el crítico de arte que Clara había invitado. El hombre parecía genuinamente impresionado. «Tu novio conoce bastante de arte contemporáneo», comentó Clara siguiendo su mirada. «No es mi novio», corrigió Lucía automáticamente, aunque sin mucha convicción. Más tarde, cuando la galería comenzó a vaciarse, Eduardo y Lucía salieron a caminar. Una ligera llovizna caía sobre la ciudad, recordándoles su primer encuentro. «Estuviste brillante», dijo él cubriéndola con su chaqueta. Todos estaban impresionados. «No puedo creer que esté pasando», respondió ella, emocionada. «¿Sabes?
Antes de conocerte estaba a punto de rendirme con la pintura. Se detuvieron bajo un farol. Eduardo la miró, su rostro iluminado por la luz amarillenta, gotas de lluvia atrapadas en sus pestañas. «Me alegra que no lo hicieras», murmuró. El beso sucedió naturalmente, como si hubieran estado caminando hacia ese momento desde aquel día en la estación. La lluvia arreció, pero ninguno hizo ademán de moverse. Mientras tanto, en su departamento, Gabriel repasaba la información que había reunido: artículos sobre Eduardo, fotografías en eventos empresariales, reportajes sobre su fortuna estimada. Todo lo que Lucía no sabía sobre el hombre con quien acababa de compartir su primer beso. Al día siguiente, Lucía llegó temprano al Café Azul. Teresa la abrazó fuertemente. «Mi niña famosa, vi tu exposición en Instagram. ¡Qué orgullo!». Lucía agradeció con una sonrisa radiante. Mientras se colocaba el delantal, Teresa le entregó un sobre. «Llegó esto para ti esta mañana, de Barcelona». Lucía reconoció el logo de la Fundación Cultural de Barcelona. Con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó su contenido. «Nos complace informarle que ha sido seleccionada para la beca completa de estudios y residencia artística». «¿Buenas noticias?», preguntó Teresa al ver su expresión. «La beca de Barcelona», murmuró Lucía. «Me la dieron». Antes de que pudiera procesar lo que esto significaba, la puerta del café se abrió. No era Eduardo como esperaba, sino un hombre de traje impecable que Lucía nunca había visto. «¿Lucía Fuentes?», preguntó con voz firme. «Soy Gabriel Ortiz. Tenemos que hablar sobre Eduardo Reyes». «¿Qué quiere decir con que me ha estado mintiendo?». La voz de Lucía temblaba mientras sostenía la taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Gabriel Ortiz deslizó varias fotografías sobre la mesa. Eduardo en la portada de Forbes México. Eduardo estrechando manos con políticos y empresarios. Eduardo recibiendo un premio de innovación tecnológica. Eduardo Reyes no es un simple empleado de una empresa de tecnología, explicó Gabriel con voz calmada. Es cofundador y CEO de Nexo Tecnologías, una de las startups más exitosas de Latinoamérica, valorada en más de $200 millones. Lucía miraba las imágenes sin poder procesar lo que veía. El Eduardo de las fotos, en trajes caros y rodeado de gente importante, parecía una persona diferente al hombre que comía tacos de canasta con ella. «¿Por qué me está mostrando esto?», preguntó finalmente. «Porque me preocupa mi amigo», respondió Gabriel. «Eduardo ha estado actuando diferente desde que te conoció. Falta a reuniones importantes, descuida responsabilidades. Quería conocer a la persona que tiene tanto poder sobre él». Lucía dejó la taza en la mesa, sintiendo náuseas. «Yo no tengo poder sobre nadie. Ni siquiera sabía quién era realmente». Su voz se quebró. «Todo este tiempo... Mira, no vengo a juzgarte». Gabriel suavizó su tono. «Solo quiero entender qué buscas con esta relación». La indignación encendió el rostro de Lucía. «¿Qué busco? Pensé que había encontrado a alguien auténtico, alguien que valoraba mi arte por lo que es, no por quién soy o lo que puedo ofrecer». Se levantó bruscamente. «Pero veo que me equivoqué». Gabriel pareció sorprendido por su reacción. «Hay algo más que deberías saber», añadió sacando otra carpeta. «Los cuadros que has vendido en espacio abierto, Eduardo ha sido el comprador anónimo». El mundo de Lucía se derrumbó completamente. No solo le había mentido sobre quién era, sino que su aparente éxito como artista también era una farsa, una caridad disfrazada. «Suficiente», dijo, recogiendo sus cosas. «Tengo que irme». «Espera». Gabriel sacó una tarjeta de presentación. «Si necesitas hablar o cualquier cosa». Lucía tomó la tarjeta mecánicamente y salió a la calle, donde la lluvia comenzaba a caer. Las gotas se mezclaron con sus lágrimas mientras caminaba sin rumbo, la carta de Barcelona aún en su bolsillo, ahora arrugada por su puño cerrado. Esa tarde, cuando Eduardo llegó al café como de costumbre, Teresa lo recibió con frialdad. «Lucía no está», dijo secamente. Pidió el día libre. «¿Pasó algo?», preguntó Eduardo preocupado. Teresa lo miró con desaprobación. «Creo que sabes perfectamente lo que pasó, señor Reyes. O debería decir, señor CEO». Eduardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies.
Intentó llamar a Lucía varias veces, pero ella no contestó. Finalmente decidió ir a su departamento. Doña Elena le abrió la puerta con expresión triste. «Mi nieta no quiere verte, mijito», dijo con suavidad. «Está muy dolida». «Necesito explicarle», insistió Eduardo. «No era mi intención lastimarla. A veces las intenciones no importan tanto como las acciones», respondió la anciana. «Le mentiste». «No mentí. Solo...» Eduardo se detuvo, reconociendo la debilidad de su argumento. «Por favor, dígale que estoy aquí». Después de un momento, Lucía apareció. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «¿Qué quieres?», preguntó con frialdad. «Explicarte», respondió él. «¿Podemos hablar?». Lucía miró a su abuela, quien asintió ligeramente antes de retirarse a su habitación. «Tienes 5 minutos», concedió dejándolo pasar. El pequeño departamento que siempre había parecido acogedor, ahora se sentía sofocante. Eduardo notó las maletas a medio llenar en una esquina. «¿Te vas?», preguntó alarmado. «Me aceptaron en el programa de Barcelona», respondió ella secamente. 6 meses de residencia artística, con todo pagado. Eduardo sintió una punzada de dolor, pero se obligó a concentrarse. «Lu, sé que debí decirte quién era realmente, pero tenía miedo». «¿Miedo? ¿Tú?». La incredulidad en su voz era evidente. «¿De qué podría tener miedo alguien como tú?». «De que me trataras diferente», respondió con honestidad. «Toda mi vida, desde que la empresa despegó, las personas se acercan a mí por lo que puedo darles. Dinero, contactos, oportunidades. Cuando te conocí, me trataste como a cualquier persona». Lucía negó con la cabeza. «Te traté como a cualquier persona porque pensé que eras cualquier persona. Me hiciste creer que éramos iguales». «Somos iguales», insistió Eduardo. «No», exclamó ella. «Tú vives en un penthouse en Reforma. Yo trabajo dobles turnos para pagar los medicamentos de mi abuela. Tú compras mis cuadros por lástima». «Nunca fue lástima», la interrumpió Eduardo. «Compré tus cuadros porque son extraordinarios. Porque tú eres extraordinaria». Lucía se secó una lágrima rebelde. «Ya no sé qué creer. Todo este tiempo pensé que mi arte finalmente estaba siendo reconocido, pero solo eras tú, manipulando las cosas desde las sombras». «Clara es una profesional respetada», defendió Eduardo. «Nunca habría expuesto tu trabajo si no lo mereciera». «¿Cómo puedo saberlo?». Lucía lo miró directamente. «¿Cómo puedo saber qué es real y qué es parte de tu experimento de vida normal?». Eduardo no tenía respuesta. El silencio se extendió entre ellos, pesado y doloroso. «Creo que deberías irte», dijo finalmente Lucía. «Necesito pensar». «¿Qué hay de nosotros?», preguntó él, su voz apenas audible. «No hay un nosotros, Eduardo», respondió ella. «No puede haberlo cuando una relación comienza con mentiras». Cuando Eduardo salió del departamento, la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad. Su teléfono sonó. Era Gabriel. «Hablé con ella», admitió su socio sin preámbulos. «¿Tú le dijiste?». La traición se sumó al dolor. «¿Por qué, Gabriel?». «Porque te estás autodestruyendo, Eduardo. Estás descuidando la empresa, desapareciendo por días. Tenía que saber quién era esta mujer». Eduardo colgó sin responder. La ira y la desesperación se mezclaban en su pecho. Caminó durante horas bajo la lluvia, sin importarle empaparse. Mientras tanto, doña Elena observaba a su nieta empacando con movimientos mecánicos. «¿Estás segura de que huir es la respuesta, mijita?», preguntó suavemente. «No estoy huyendo», protestó Lucía. «Es una oportunidad única para mi carrera. Y también es conveniente que te aleje de Eduardo», señaló la anciana. «El dolor no se cura con distancia, mi amor. Se cura con entendimiento. ¿Cómo puedo entender a alguien que me mintió todo este tiempo?». Lucía dejó caer una prenda sobre la maleta, que fingió ser alguien más. «¿Te mintió sobre sus sentimientos?», preguntó doña Elena. «¿Sobre su aprecio por tu arte? ¿Sobre su forma de tratarte?». Lucía guardó silencio, considerando las palabras de su abuela. «Todos ocultamos partes de nosotros, mijita», continuó doña Elena. «Tú misma no le contaste sobre la beca de Barcelona». «Eso es diferente», murmuró Lucía, aunque sin mucha convicción. «El orgullo es un mal consejero». Doña Elena
Se levantó lentamente. Piénsalo bien antes de tomar una decisión que podrías lamentar. Esa noche Gabriel llegó al penthouse de Eduardo, preocupado por su amigo. Lo encontró mirando la ciudad a través de los ventanales, un vaso de whisky en la mano. «Vine a disculparme», dijo acercándose. «Me excedí». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Eduardo sin mirarlo. Gabriel suspiró. «Tenía miedo de que fuera como Daniela, solo interesada en tu dinero», admitió. «Pero me equivoqué. Ella realmente no sabía quién eras. Y ahora la he perdido». Eduardo tomó un sorbo de su bebida. «Se va a Barcelona». «¿Cuándo?» «En 2 semanas». Gabriel puso una mano en el hombro de su amigo. «Entonces tienes 2 semanas para demostrarle quién eres realmente. No el Eduardo CEO, ni el Eduardo que fingía ser ordinario. El verdadero tú». Barcelona amaneció bajo un cielo pálido. Lucía observaba las calles desde la ventana de su pequeño estudio en el barrio gótico, con una taza de café en las manos. 4 meses habían pasado desde que dejó México, y aunque la ciudad catalana la había acogido con su belleza y oportunidades, una parte de ella seguía anclada en casa. Su teléfono vibró con un mensaje de Carolina. «¿Ya abriste la carta?». Lucía miró el sobre que descansaba sobre la mesa desde hacía exactamente 122 días. La carta que Eduardo le entregó la noche antes de su partida, junto con un pequeño cuadro que ella había admirado una vez en una galería pero nunca pudo comprar. «Léela cuando estés lista», había dicho él con ojos que suplicaban perdón. No había estado lista, ni al llegar a Barcelona, ni durante las primeras semanas de clases intensivas, ni siquiera cuando vendió su primer cuadro a un coleccionista europeo sin la ayuda de nadie. «Todavía no», respondió a Carolina. Su teléfono sonó inmediatamente. No era Carolina devolviendo el mensaje, sino doña Elena. «Abuelita, ¿cómo estás?», respondió Lucía cambiando al español después de semanas hablando catalán e inglés. «Mejor que nunca, mijita». La voz de la anciana sonaba inusualmente fuerte. «Las medicinas nuevas están haciendo maravillas». Lucía frunció el ceño. «¿Medicinas nuevas? No me habías contado». «Ah, es que no quería preocuparte con tus exposiciones y todo», explicó doña Elena vagamente. «El doctor recomendó un tratamiento experimental y está funcionando muy bien». «Pero son carísimos esos tratamientos», Lucía se preocupó. «¿Cómo los estás pagando?» «Clara me está ayudando a vender algunos de tus cuadros antiguos», respondió su abuela. «Resulta que ahora que estás en Europa, tus primeras obras son más valoradas». Algo en esa explicación no sonaba convincente, pero Lucía decidió no presionar. Su abuela nunca había sido buena mintiendo. «¿Y qué tal Barcelona? ¿Muchos pretendientes españoles?», cambió de tema doña Elena. Lucía sonrió tristemente. «Estoy concentrada en mi arte, abuela. Además, mi español con acento mexicano los confunde». Lo que no mencionó fue que había rechazado varias invitaciones a salir. Ninguno de los hombres que había conocido le provocaba lo que Eduardo en tan solo unos meses. «Por cierto», continuó doña Elena, «¿sabías que ese muchacho Eduardo ha cambiado mucho? Lo vi en el noticiero. Vendió parte de su empresa para crear una fundación de arte para niños de barrios pobres». El corazón de Lucía dio un vuelco. «No, no lo sabía», respondió intentando mantener la voz neutral. «No sigo noticias de México». «Pues deberías, mijita. A veces las personas nos sorprenden». Después de colgar, Lucía abrió su laptop e hizo lo que había evitado durante meses: buscar noticias sobre Eduardo Reyes. Los titulares confirmaban lo que dijo su abuela. Empresario tecnológico vende 60% de participación para financiar proyecto social. Nexo Tecnologías anuncia cambio de liderazgo. Gabriel Ortiz asume como CEO mientras Reyes se enfoca en fundación cultural. En las fotografías, Eduardo lucía diferente. Más delgado, con barba incipiente, vestido de manera sencilla para las ruedas de prensa. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos que la miraron bajo la lluvia aquella noche después de su exposición. Un correo electrónico interrumpió sus pensamientos. Era de Clara Mendoza. «Querida Lucía, espero que Barcelona esté siendo una experiencia maravillosa. Te escribo porque la Fundación Arte para Todos está buscando artistas para un programa de educación artística en comunidades marginadas. Pensé en ti inmediatamente. Si te interesa, el director estará en Barcelona la próxima semana
para entrevistar candidatos. Un abrazo, Clara. Lucía releyó el correo varias veces. ¿Arte para todos? Una rápida búsqueda confirmó sus sospechas. Era la fundación creada por Eduardo. Esa tarde, bajo una llovizna que le recordaba a Ciudad de México, Lucía caminó hasta la estación de tren de Sants. No iba a ninguna parte. Simplemente necesitaba pensar en un lugar que le recordara aquel primer encuentro que cambió su vida. Se sentó en una banca, observando a los viajeros apresurados. Una pareja se despedía con un beso prolongado. Un anciano esperaba pacientemente, consultando su reloj anticuado. Una madre tranquilizaba a un niño inquieto. Sacó el sobre del bolsillo de su abrigo. Después de 4 meses, finalmente estaba lista. Querida Lucía, comenzaba la carta con la letra pulcra de Eduardo. Cuando leas esto, estarás probablemente en Barcelona, comenzando una nueva etapa que te mereces más que nadie. No escribo para pedirte perdón, aunque lo deseo con toda mi alma, ni para justificar mis errores. Escribo para agradecerte. Antes de conocerte, tenía éxito pero no propósito. Tenía dinero pero no riqueza verdadera. El día que me ofreciste tus últimos $20 sin conocerme, sin esperar nada a cambio, me mostraste una generosidad que había olvidado que existía. Durante nuestros meses juntos, redescubrí el valor de lo simple, la belleza del arte, el sabor de un taco en buena compañía. Me enseñaste a ver el mundo a través de tus ojos de artista, donde los amaneceres sobre edificios grises se transforman en sinfonías de color. No sé si algún día me perdonarás por no haberte dicho toda la verdad sobre quién era, pero quiero que sepas que la persona que conociste, el hombre que caminaba contigo por Coyoacán, que hablaba durante horas sobre tus pinturas, que besaba tus labios bajo la lluvia, ese era el verdadero yo, un yo que solo existió plenamente a tu lado. Te deseo todo el éxito que mereces en Barcelona, que tus pinturas cuelguen en las mejores galerías y que encuentres la felicidad que yo no supe darte. Con amor, Eduardo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía mientras doblaba cuidadosamente la carta. Un trueno retumbó en la distancia, seguido por un aguacero repentino que obligó a los viajeros a buscar refugio. El clima de Barcelona puede ser tan impredecible como el de México, ¿no crees? Lucía levantó la mirada, creyendo que su mente le jugaba una broma. Pero ahí estaba Eduardo, empapado por la lluvia, con una pequeña maleta junto a él. ¿Qué haces aquí?, logró preguntar, su voz apenas audible entre el ruido de la lluvia golpeando el techo de la estación. No vine a convencerte de que regreses, aclaró Eduardo, manteniendo cierta distancia. Vine porque estamos abriendo una sede de la Fundación en Barcelona, y pensé que quizás te interesaría colaborar, como colega, nada más. Lucía lo miró, incapaz de procesar su presencia. ¿Vendiste tu empresa?, fue lo único que pudo preguntar. Parte de ella, confirmó Eduardo. Gabriel es mejor CEO de lo que yo jamás fui. Yo necesitaba hacer algo con propósito. ¿Y tu fundación es ese propósito?, Eduardo asintió. Llevar arte a niños que nunca han pisado un museo, darles herramientas para expresarse, me pareció un buen uso para el dinero que acumulé, sin saber muy bien para qué. Lucía notó los cambios en él, no solo físicos, sino una serenidad que antes no tenía. Me inspiré en ti, en realidad, continuó Eduardo, en cómo enseñabas a los niños del barrio los domingos, en cómo tu abuela aprendió a pintar a los 70 años gracias a tu paciencia. Mi abuela. Lucía entrecerró los ojos. Ella está recibiendo tratamientos caros. ¿Eres tú quien los paga? Eduardo se sonrojó ligeramente. Le pedí a Clara que no te lo dijera. Tu abuela es una mujer extraordinaria, Lucía. Merece la mejor atención. Sigues interviniendo en mi vida, murmuró ella, pero sin la indignación que esperaba sentir, incluso a distancia. Lo siento, respondió Eduardo sinceramente. No volverá a ocurrir. Solo quería asegurarme de que estuviera bien mientras tú cumplías tus sueños aquí. Un silencio se instaló entre ellos, lleno de palabras no dichas y sentimientos contenidos durante meses. Leí tu carta, dijo finalmente Lucía, justo ahora. ¿Y?, preguntó él, con un destello de esperanza en sus ojos. Necesito tiempo, Eduardo, respondió ella honestamente. Han sido muchos cambios. Él asintió,
comprendiendo. Por supuesto. Solo quería que supieras que estoy aquí si decides que la fundación te interesa profesionalmente. Sin presiones, sin expectativas. Se dio media vuelta para marcharse, pero Lucía lo detuvo. Eduardo, gracias, por cuidar de mi abuela. Él sonrió, una sonrisa genuina que le recordó a Lucía por qué se había enamorado de él. Era lo mínimo que podía hacer por la mujer que me enseñó que a veces el camino más difícil es el más honesto. Lucía sonrió al reconocer las palabras de doña Elena. Mi abuela siempre ha sido demasiado sabia para su propio bien. Y demasiado entrometida, añadió Eduardo con una sonrisa cómplice. Pero creo que los dos necesitábamos su intervención. Mientras la lluvia continuaba cayendo fuera de la estación, algo cambió en el aire entre ellos. No era perdón, no todavía, pero quizás el comienzo de un nuevo entendimiento. Todavía no puedo creer que estemos haciendo esto, dijo Lucía mientras ajustaba una pintura en la pared de la galería. Habían pasado 3 meses desde su reencuentro en la estación de tren de Barcelona. 3 meses de conversaciones cautelosas que se convirtieron en debates apasionados sobre arte, de cafés compartidos que se extendían hasta la cena, de redescubrirse mutuamente, esta vez sin secretos de por medio. ¿La exposición o regresar a México?, preguntó Eduardo sosteniendo el otro extremo del marco. Ambos, respondió ella con una sonrisa. Hace un año jamás hubiera imaginado que estaríamos montando una exposición conjunta. La Galería Espacio Abierto se había transformado para la ocasión. Ya no era solo un espacio de exhibición, sino el escenario donde la Fundación Arte para Todos lanzaría oficialmente su programa en México. Las paredes mostraban una combinación única, cuadros de Lucía junto a fotografías documentales del trabajo de la Fundación en Barcelona, todo bajo el título Puentes, arte que conecta mundos. Clara Mendoza entró con una lista en la mano. Todo está confirmado para mañana. Vendrán representantes de 3 secretarías, 2 embajadores y varios patrocinadores potenciales, informó con eficiencia. También confirmó el periódico que hará un reportaje especial. Gracias, Clara, respondió Eduardo. No hubiéramos logrado esto sin ti. Clara sonrió, mirando alternativamente a Eduardo y Lucía. Para eso están los amigos. Además, esta colaboración es lo mejor que le ha pasado al mundo del arte en México últimamente. Cuando Clara se alejó, Eduardo se acercó a Lucía. ¿Estás nerviosa? Un poco, admitió ella. Es diferente a mis otras exposiciones. Esta vez no se trata solo de mi arte, sino de lo que hemos construido juntos. Eduardo tomó su mano suavemente. Sea cual sea el resultado, ya hemos logrado algo importante. 20 niños de Iztapalapa tendrán becas completas para estudiar arte. Lucía asintió, apretando su mano en respuesta. Su relación había evolucionado lentamente durante los últimos meses. Primero como colegas en Barcelona, luego como amigos redescubriéndose, y finalmente como pareja, aunque ambos avanzaban con cautela, conscientes de los errores del pasado. Esa noche, después de terminar los preparativos, Eduardo llevó a Lucía a cenar a un pequeño restaurante en Coyoacán. Me siento como si hubiera pasado una eternidad desde la última vez que estuvimos aquí, comentó ella, observando la plaza familiar. Técnicamente solo han pasado 10 meses, respondió Eduardo con una sonrisa, aunque reconozco que a veces se sintió como una vida entera. El mesero les trajo 2 mezcales y Eduardo levantó su vaso. Por los reencuentros. Y por los nuevos comienzos, añadió Lucía haciendo chocar suavemente sus vasos. Mientras cenaban, Lucía notó que Eduardo parecía distraído, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. ¿Pasa algo?, preguntó. Estaba pensando, comenzó él, dubitativo. La fundación está creciendo más rápido de lo que esperaba. Gabriel maneja Nexo Tecnologías mejor de lo que yo jamás lo hice. Y yo, hizo una pausa. Nunca he sido más feliz que trabajando contigo en estos proyectos. Yo también soy feliz, Eduardo, respondió Lucía sintiendo que se acercaban a un momento importante. Lo que quiero decir es... Eduardo respiró profundamente. ¿Has considerado quedarte permanentemente en México, dirigir el programa educativo de la Fundación? Lucía lo miró fijamente. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una sociedad,
corrigió él. Quiero que la fundación sea tanto tuya como mía. Tú entiendes el arte y la educación mejor que yo. Juntos podríamos hacer algo realmente significativo. Lucía guardó silencio, procesando la propuesta. Eduardo, ¿esto es solo por la fundación o hay algo más que quieres decirme? Él bajó la mirada súbitamente vulnerable. Cuando te fuiste a Barcelona, me di cuenta de que había perdido lo más valioso que había encontrado jamás. Su voz era casi un susurro. No solo te extrañaba a ti, extrañaba quién era cuando estaba contigo. ¿Y quién eras conmigo?, preguntó Lucía suavemente. Alguien auténtico, respondió Eduardo levantando la mirada. Alguien que valoraba las cosas simples. Alguien que podía sentarse en un puesto de tacos y tener la mejor comida de su vida porque la compartía contigo. Lucía extendió su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de él. Te he perdonado hace tiempo, Eduardo. Quizás incluso me perdoné a mí misma por ser tan orgullosa. Entonces, me quedaré, confirmó ella. No solo por la fundación, sino por nosotros, por lo que podemos construir juntos. La mañana de la inauguración, doña Elena fue la primera en llegar a la galería. Con su salud notablemente mejorada, caminaba apoyada en un bastón pero con paso firme. ¡Qué barbaridad, mijita!, exclamó al ver la transformación del espacio. Esto es otro nivel. Lucía abrazó a su abuela emocionada. ¿Te gusta, abuelita? Trabajamos mucho en esto. ¿Gustarme? Estoy orgullosísima. Doña Elena miró alrededor con admiración. Y ese muchacho tuyo ha demostrado ser un hombre de verdad. Lucía sonrió siguiendo la mirada de su abuela hacia Eduardo, quien conversaba animadamente con un grupo de niños que serían los primeros beneficiarios del programa. Sí, lo es, confirmó en voz baja. La inauguración fue un éxito rotundo. Políticos, empresarios, artistas y medios de comunicación se mezclaban con los niños y sus familias. Eduardo y Lucía dieron un breve discurso explicando la misión de la fundación: llevar educación artística de calidad a comunidades sin acceso a ella. El arte no debería ser un privilegio, declaró Lucía. Es un derecho humano, una forma de expresión que todos merecemos. Durante la recepción, Gabriel Ortiz se acercó a Lucía. Te debo una disculpa, dijo directamente. Te juzgué mal. Querías proteger a tu amigo, respondió ella. Lo entiendo. Nunca lo había visto tan feliz ni tan centrado, admitió Gabriel. Dejó de perseguir el éxito y encontró el propósito. Creo que ambos lo encontramos, sonrió Lucía. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a marcharse, Eduardo tomó la mano de Lucía. Hay un lugar al que quiero llevarte. La noche era fresca pero agradable mientras caminaban por las calles del centro histórico. Lucía reconoció el camino inmediatamente. ¿La estación Buenavista?, preguntó sorprendida cuando llegaron a su destino. Donde todo comenzó, confirmó Eduardo, guiándola hacia el mismo andén donde se conocieron. La estación estaba tranquila a esa hora. Solo algunos viajeros rezagados esperaban el último tren. Hace exactamente un año, una hermosa desconocida me ofreció sus últimos $20, comenzó Eduardo, deteniéndose en el lugar exacto de su primer encuentro. Ese pequeño acto de bondad cambió mi vida para siempre. Eduardo sacó algo de su bolsillo. No era una caja de anillo, como Lucía esperaba, sino el mismo billete de $20, ahora desgastado y cuidadosamente preservado. Lo guardé todo este tiempo, explicó, como recordatorio de que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con cuentas bancarias o empresas exitosas. Eduardo dobló una rodilla, aún sosteniendo el billete. Lucía Fuentes, me enseñaste el valor de la autenticidad, la generosidad y el amor verdadero. Me hiciste mejor persona. Su voz temblaba ligeramente. Me harías el honor de compartir tu vida conmigo. De su otro bolsillo sacó un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña piedra azul que recordaba al color del vestido que Lucía usaba el día que se conocieron. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía mientras asentía. Sí, respondió simplemente extendiendo su mano. Mientras Eduardo colocaba el anillo en su dedo, un tren llegó a la estación, trayendo consigo una ráfaga de viento que hizo volar el billete de $20.
Ambos lo vieron elevarse y perderse en la noche, como liberando finalmente el pasado y abrazando el futuro que tenían por delante. «Creo que eso es una señal», dijo Lucía, riendo entre lágrimas, «de que debemos compartir nuestra fortuna con otros», completó Eduardo, poniéndose de pie para besarla. Sobre el andén donde una vez dos extraños se encontraron bajo la lluvia, ahora dos personas que se habían elegido conscientemente sellaban una promesa de futuro. Un futuro construido sobre la honestidad, el perdón y la certeza de que a veces los gestos más pequeños pueden desencadenar los cambios más profundos. Y mientras el último tren de la noche se alejaba, llevándose consigo el eco de su historia, Lucía y Eduardo caminaron de la mano hacia casa, sabiendo que su verdadero viaje apenas comenzaba. El otoño había teñido de oro y cobre los árboles del parque frente al centro comunitario de la Fundación Arte para Todos, en la colonia Iztapalapa. 3 años habían pasado desde aquella noche en la estación Buenavista, y el tiempo parecía haber volado tan rápido como aquel billete de $20. «¡Mamá, mira lo que pinté!», exclamó la pequeña Elena de 2 años, alzando sus manitas cubiertas de pintura de colores. Lucía se acercó a su hija, admirando el lienzo lleno de manchas multicolores que para el ojo inexperto podría parecer caótico, pero que para ella contenía toda la belleza del mundo. «Es precioso, mi amor», respondió besando la frente de la niña. «Tienes el talento de tu bisabuela». Desde una esquina del salón, doña Elena, que ahora daba clases de pintura a los niños más pequeños del programa, sonrió con orgullo. A sus 75 años había encontrado una nueva pasión, enseñando a los niños lo que su nieta le había enseñado a ella. «Esta chamaca va a superar a todos nosotros», comentó la anciana, acercándose con paso lento pero firme. «Tiene el ojo para el color que tú tenías a su edad». El centro comunitario bullía de actividad ese sábado especial. Era el 3er aniversario de la fundación, y lo celebraban con una exposición de trabajos realizados por los niños becados. Padres, vecinos y patrocinadores recorrían las instalaciones, admirando el talento emergente de una comunidad que antes tenía pocas oportunidades de expresión artística. «¿Han visto a Eduardo?», preguntó Lucía, limpiando las manitas de su hija con una toallita húmeda. «Estaba hablando con los representantes de Colombia», respondió Clara, que ahora dirigía el programa de exposiciones internacionales de la Fundación. «Parece que la expansión a Bogotá va viento en popa». Lucía asintió, satisfecha. En 3 años, lo que comenzó como un pequeño proyecto en México había crecido hasta tener presencia en 3 países: México, España y ahora Colombia. Más de 200 niños recibían becas completas, y muchos de los primeros estudiantes ya comenzaban a exponer en galerías reconocidas. «Lu», la voz de Eduardo la hizo voltear. Se acercaba con paso apresurado, cargando lo que parecía ser un marco. «Mira lo que encontré ordenando la oficina esta mañana». Eduardo le mostró el objeto. Era el primer póster de la exposición de Lucía en espacio abierto, enmarcado junto a una réplica de un billete de $20, cuidadosamente conservados bajo cristal. «Pensé que sería perfecto para la pared de memorias», explicó Eduardo, señalando el muro donde documentaban los hitos de la fundación. «Es perfecto». Lucía lo besó suavemente. «Un recordatorio de dónde comenzó todo». La pequeña Elena tiró de la pierna del pantalón de Eduardo, exigiendo atención. Él la levantó en brazos, manchándose de pintura sin importarle en absoluto. «¿Lista para ir a la estación, princesa?», le preguntó a la niña, que asintió entusiasmada. Era una tradición que habían establecido desde el nacimiento de su hija. Cada aniversario de su encuentro, los 3 visitaban la estación Buenavista al atardecer. «¿Llevas todo?», preguntó Lucía mientras recogían sus cosas. Eduardo palmeó su bolsillo, donde guardaba un billete de $20 nuevo. Cada año depositaban uno en la caja de donaciones que habían instalado en la estación para artistas viajeros necesitados. La estación lucía diferente a la de aquel día lluvioso, renovada parcialmente gracias a una colaboración entre la Fundación y el gobierno de la ciudad. Un colorido mural, pintado por los estudiantes del programa, decoraba ahora la entrada principal. «3 años», murmuró Eduardo mientras caminaban por el andén, con Elena entre ellos, sosteniendo sus manos.
¿Te arrepientes de algo? Lucía lo miró, recordando todos los desafíos, las noches de trabajo hasta la madrugada para levantar la fundación, los viajes a Barcelona para supervisar los programas allá, los miedos cuando supo que estaba embarazada en medio de tanto ajetreo. «Ni un segundo», respondió con convicción. «¿Y tú? ¿Extrañas tu vida de empresario exitoso?» Eduardo rió suavemente. «A veces extraño los trajes caros», bromeó. «Pero no cambiaría esto por nada». Se detuvieron exactamente donde se habían conocido. Elena, cansada después de un día de actividades, se había quedado dormida en los brazos de su padre. «Parece mentira que todo comenzara aquí», comentó Lucía, observando a los viajeros que iban y venían, ajenos a la importancia que ese lugar tenía para ellos. «Con $20 y una mujer empapada por la lluvia», añadió Eduardo, sonriendo al recuerdo. Un tren llegó a la estación, trayendo consigo a nuevos pasajeros. Entre ellos, una joven visiblemente angustiada revisaba su bolso una y otra vez. Lucía y Eduardo observaron cómo un hombre mayor se acercaba a la chica y le ofrecía ayuda. Después de un breve intercambio, la joven aceptó lo que parecía ser dinero, con expresión de profundo agradecimiento. «El círculo continúa», murmuró Lucía, apretando la mano de Eduardo. Se acercaron a la caja de donaciones, una pequeña estructura de vidrio con el logo de la fundación. Eduardo, aún sosteniendo a Elena dormida, sacó el billete de $20 y lo depositó. «Por todos los que necesitan un pequeño gesto de bondad», dijo en voz baja. Mientras salían de la estación, el sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad en un resplandor dorado que recordaba al primer cuadro que Eduardo compró a Lucía. «¿Sabes qué es lo más increíble?», comentó Lucía, mirando hacia el horizonte urbano. «¿Qué?», preguntó Eduardo. «Que todo esto empezó porque no tenías dinero para volver a casa, cuando en realidad eras millonario», rió Lucía, aún encontrando irónicos los giros del destino. «El universo tiene un extraño sentido del humor», respondió Eduardo, besando la frente de su esposa. «Pero estoy agradecido por ello». De regreso en su hogar, un moderno pero acogedor apartamento en la colonia Roma, no demasiado lujoso pero lleno de luz para los cuadros de Lucía, Eduardo acostó a Elena en su cama. La niña, con sus rizos oscuros y ojos expresivos, era la perfecta combinación de ambos. Lucía esperaba en la sala, contemplando la ciudad iluminada a través de la ventana. Eduardo la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó. «En cómo un pequeño acto de bondad puede desencadenar algo tan grande», respondió Lucía. «¿Quién hubiera pensado que prestarle $20 a un desconocido me traería todo esto? Dicen que el dinero no compra la felicidad», reflexionó Eduardo. «Pero a veces, usarlo de la manera correcta puede cambiar vidas». Se quedaron en silencio, contemplando las luces de la ciudad, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el extraordinario camino que habían recorrido. En su estudio, junto al escritorio de Lucía, descansaba una pequeña réplica en bronce de un billete de $20, regalo de Eduardo en su primer aniversario. Grabada en él, una simple inscripción que resumía su historia. A veces, la mayor riqueza comienza con un acto de generosidad. Y mientras la noche caía sobre Ciudad de México, dos personas que una vez fueron extraños bajo la lluvia agradecían silenciosamente el destino, las coincidencias y los pequeños gestos que habían entretejido sus vidas en una historia que continuaría escribiéndose, un día a la vez, como un lienzo que nunca está terminado, porque a fin de cuentas, ¿no es la vida misma un acto de fe similar a prestar nuestros últimos $20 a un desconocido, esperando que algo bueno surja de ello?